Buenas tardes, soy Mónica del Cerro, soy jefe del área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Tengo en primer término que agradecer a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en especial al área de calidad de vida que encabeza el respetado y querido amigo Carlos Valerio, a cuya convocatoria estoy respondiendo hoy desde Buenos Aires, desde la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, para hablarles en el marco de un programa muy interesante que me hizo llegar Carlos, referido a la capacitación en temas de salud pública y derechos humanos, dirigido a funcionarios, prestadores de servicios de salud, y en esta ocasión me voy a ocupar del papel del Defensor del Pueblo en la mediación de casos entre pacientes y prestadores de servicios de salud. Lo primero que quiero decirles es cuál sería el panorama general de esta charla. Es decir, nosotros en el ámbito de salud nos encontramos con algunos desafíos que son problemas en general, que son de acceso, referidos a la calidad de los servicios, a la universalidad de la prestación y a la invisibilidad particularmente de los grupos más vulnerables que permanecen ciertamente excluidos y sin opción para el acceso. ¿Cuáles son los procesos que influyen en toda esta temática? Tenemos evidentes avances científicos, tecnológicos y farmacológicos que cada día generan mayor demanda en la población en general. Tenemos también problemas de transición epidemiológica. Y para referir un tema de actualidad, quiero decir, por ejemplo, que estamos teniendo en la región problemas con dengue, zika y fiebre chikungunya, que no son originarios de nuestra región ciertamente, pero que hacen que estemos pasando por un momento de transición y que debamos ocuparnos de atender esta problemática. También tenemos otro proceso que es el de transición demográfica, que impacta fuertemente sobre los procesos de salud y enfermedad y que obviamente afectan el derecho de la salud. Y esto se da a través generalmente de las migraciones y también de los viajes. Hoy tenemos grandes facilidades para desplazarnos de un lugar a otro, ya sea de vacaciones, por cuestiones de estudio, de algunos tratamientos. Entonces nosotros también somos portadores de esa, o parte responsable de esa transición demográfica. También, en tercer lugar, quiero señalar que debemos tener algunas capacidades para lidiar con estos problemas que rápidamente hemos esbozado. Y esta sería la capacidad de generar respuestas. ¿Y cómo sería esta generación de respuestas? En general, podemos hablar de la transdisciplina, es decir, el cúmulo de disciplinas generando, diseñando y priorizando la generación de políticas de salud y políticas públicas de orden sanitario para que estos derechos en juego y que a veces colisionan se puedan hacer efectivos. Nosotros debemos recurrir a establecer un parámetro de cómo vamos a tratar la salud. Y la salud es una vivencia, no es un hecho excepcional, sino que se realiza en el marco de la vida cotidiana, de nuestro hogar, de la escuela, del trabajo, del recreo, y así lo tomó la Carta de Ottawa. Y a mí esta definición me gusta mucho porque es bastante más cercana a nuestra vida de todos los días. En este contexto, el acceso es un reflejo de la influencia que tienen los factores individuales, sociales, culturales, económicos y ambientales. Digo esto porque además de tratarse de determinantes de la salud, también lo son de la posibilidad de generar el acceso. Y el acceso no es otra cosa sino la verificación concreta del derecho de la salud. Es esta la barrera o la línea en la que debemos pensar para que ese acceso se verifique y no se aleje constantemente de la posibilidad de concretarlo. Es entonces del caso señalar que tampoco debemos limitar
la mirada solo al acceso de los servicios de salud, pues la salud se configura básicamente a través de su protección, que se genera por promoción, prevención y como última instancia la restauración. Entonces, también podemos señalar que se trata de asumir la responsabilidad colectiva sobre la salud, con énfasis en la prevención, mirando cuáles son los factores de riesgo, las determinantes socioeconómicas, y ello solo se logra a través de esta mirada multidisciplinaria que proponíamos en un principio. Nótese que en estos días han salido algunas noticias vinculadas, por ejemplo, con los tabaquistas en Turquía. ¿Y qué ha decidido Turquía? Por ejemplo, no hacerse cargo de los tratamientos de cáncer correspondientes a los fumadores. Es decir, son decisiones que se toman en determinados contextos porque realmente hay que priorizar algunas atenciones sobre otras. No quiere decir que yo esté de acuerdo con esta política, pero es una política que evidentemente para Turquía el tabaquismo es un problema serio y bueno, estará pensando cómo evitar futuros fumadores. Bueno, yendo al país que yo represento, es decir, a la Argentina, y siguiendo los preceptos constitucionales, la Argentina es un país de carácter federal, muy distinto a Costa Rica, que tiene una sola caja de salud. Nosotros tenemos que las provincias han conservado, entre otras, la potestad vinculada con la salud y con la educación, y por lo tanto en cada provincia hay un instituto provincial que es el encargado de prestar los servicios sanitarios, con lo cual tenemos 24 jurisdicciones en capacidad de brindar este derecho, por lo cual el acceso y la verificación se complica mucho más. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho a la salud es una obligación positiva del Estado que supone la articulación de una política sanitaria pública que para su existencia depende de la asignación de partidas presupuestarias suficientes. Esto es sumamente relevante. Pero por otra parte, la ley de presupuesto es un acto político de gobierno, interpretado por la jurisprudencia como una cuestión no justiciable, lo que instaura un ineludible obstáculo para los justiciables, quienes en ejercicio de una prerrogativa exigen el reconocimiento y protección de su salud. Existe entonces una oposición entre la restricción de partidas presupuestarias, deducida en la generalidad de los casos. Una respuesta común sería: no puedo dar tal prestación porque tengo una restricción de orden económico, y la obligación de dirimir el conflicto sin violentar el principio de división de poderes. Este es un tema no fácil de solucionar. Y desde la perspectiva del derecho constitucional, la actividad financiera del Estado debe ajustarse en un sentido sistemático y unitario, intentando la vinculación entre el derecho tributario y el derecho presupuestario, es decir, los tributos que paga la gente y el gasto público. Tiene que haber un equilibrio, de modo tal que la actividad financiera sea más que un medio para la autorrealización del Estado de Derecho. Ergo, no es ajeno a la actuación del Poder Judicial como poder del Estado el ejercicio del control judicial, en la medida que se vea conculcado el derecho fundamental del hombre a la salud. Sobre este tema, nuestra Constitución, que fue reformada en 1994, no existía con anterioridad ningún texto constitucional que hablara implícitamente del derecho a la salud. Y fíjense ustedes que el artículo 42, que es el que habla de la salud en nuestra Constitución, dispuso la protección de la salud, aunque en el contexto particular de la relación de consumo, lo cual es bastante poco feliz, diría yo, porque debimos recurrir a otro artículo que les da jerarquía superior a las leyes, a los tratados internacionales, para poder tomar preceptos de allí y mejorar nuestro concepto de acceso a la salud y de equidad.
Dentro de este marco, que resulta apropiado señalar que el acceso a la salud constituye para nosotros un derecho social y por lo tanto un bien social, cuya obtención el Estado debe garantizar. Esta garantía trasciende los aspectos jurisdiccionales. Recuerden que antes les había mencionado que nosotros tenemos provincias, cada una con su sistema de salud. Es decir, que más allá que el otorgamiento de los distintos servicios de salud correspondan al sector público, al sector de la seguridad o al sector privado, la salud es un bien esencialmente social y como tal debe ser garantizado por el Estado. Como último recurso, pero el Estado nacional debe garantizarlo. Para que el Estado asuma esta responsabilidad, cuya concreción justifica en parte su existencia, porque se trata de uno de sus fines esenciales, debe advertirse que el conjunto social, cuando se refiere a la atención de su salud, aspira a ser tratado como un ciudadano y no como un mero consumidor o cliente o usuario. ¿En qué radica la diferencia? Precisamente en las obligaciones derivadas del carácter de ciudadanos. Se espera entonces que el Estado, como contrapartida, asegure este bien social en pos de mantener el equilibrio necesario para preservar un orden colectivo adecuado. Cuando estas pautas no se cumplen, los ciudadanos sufren el desajuste que significa la falta de adecuación de estos postulados con la realidad cotidiana. Esto señala precisamente cuál es el desafío que enfrenta el Estado como estructura social y política, a cuyo cargo se encuentra la reparación de las inequidades que se plantean ante las dificultades para acceder a los servicios o prestaciones. Estos problemas se observan en todos los niveles sociales o culturales, obviamente con distintos resultados y consecuencias en función del sector de que se trate. Pero nuestro fin como Defensoría es tratar de allanar los caminos de aquellos grupos más vulnerables, porque son ancianos, porque son niños o jóvenes, porque carecen de trabajo, porque no llegan a tener un buen nivel de nutrición. Sin perjuicio de que estas son pautas generales, hacemos especial hincapié en soslayar el acceso para estas personas. Bueno, amigos, muchas gracias. Espero que nos podamos ver pronto allí en Costa Rica.